Bienvenidos a este nuevo tutorial en la primera lección de rigging para personajes en Maya, ¿sí?, de tipo humanoide. Hoy vamos a realizar el sistema de huesos y a pintar los huesos dentro de lo que es la malla. Entonces, primera cosa para tener en cuenta de lo que es el modelado. Como vemos, este está en varias piezas. Lo mejor es trabajarlo combinado, ¿sí?, pues dividiendo lo que es el cuerpo y la cabeza. Porque la cabeza, o básicamente la cara, vamos a trabajar pues sobre deformadores de Blend Shapes. Entonces, pues para lo cual no es necesario usar el cuerpo, ¿sí?, simplemente la cabeza. Entonces podemos trabajar en esas dos secciones. Bien, entonces aquí ya la combiné y es necesario borrar el historial. Listo. Y nombrar. Bueno, entonces lo pasamos a nuestro grupo de geometría, eso es teniendo en cuenta. Entonces, como aquí vemos, cabeza y cuerpo, los objetos, son los dos que vamos a ligar a los huesos. ¿Ve? Ya lo que es el rostro, ya lo que tiene que ver pues con los dientes, las gafas, accesorios, etcétera, los ojos, las cejas, el pelo, etcétera. Si tiene más accesorios, se trabajaría aparte, ya que esos no tienen una deformación propiamente, ¿sí? Y no vamos a crear un hueso para cada una. Entonces, vamos a continuar aquí a trabajar. Bien, entonces pues primero hay que entender cómo funciona el sistema de huesos, ¿sí? Entonces tenemos en los menús de animación, en Skeleton, el Join Tool, nuestra primera herramienta. Entonces abrimos los settings, la configuración, le damos reset para trabajar por defecto con la herramienta y ya nos deja crear nuestros huesos. ¿Ve? Como vemos, ahí se crea la jerarquía desde el primer hueso que ponemos hasta el último. ¿Ves? Entonces, pues que el primer hueso va a ser como el de mayor jerarquía, el segundo pues va a ser mayor que el tercero y así sucesivamente, de acuerdo pues a lo que es la jerarquía. Bien, entonces vamos a ver pues cómo es la deformación dentro de lo que es una geometría, ¿sí?, para ejemplificar sencillamente en un cilindro, simulando pues por decir la deformación de un brazo. Bien, entonces es importante crear la topología pues sobre la cual se va a deformar, ya que así como nos crea por defecto sin ningún lado, sin ningún loop en la malla, pues la deformación va a ser totalmente nula. Entonces siempre se trabaja de acuerdo a la articulación, lo que es, digamos, 3 loops. Bien, ahí tenemos. Entonces ahora pasamos a crearle los huesos. Podemos trabajar en nuestra vista de frente y entonces seleccionamos la herramienta Join Tool, uno en la parte de arriba, uno en la mitad y otro en la parte de abajo. Perfecto. Entonces los podemos correr casi al centro de la geometría. Entonces tenemos esta opción X-Ray Joints para poder ver nuestros huesos a través de una malla o de un objeto. Bien, y ahí está totalmente pues dentro de la geometría. Entonces vamos a ligar los huesos a la geometría, o la geometría de los huesos, no tiene pues relevancia. Seleccionamos los dos sin importar el orden, vamos a Skin, seleccionamos la opción de Smooth Beam. Bien, y como vemos aquí pues tenemos las diferentes opciones. Vamos a resetear la configuración, los settings, y ligar a la jerarquía de huesos, Beam to Join Hierarchy. Bien, entonces está la opción de los huesos seleccionados o la jerarquía de los objetos. Entonces pues
trabajamos sobre la jerarquía de los huesos. Entonces el método ligado, que sea cruces, de acuerdo a la distancia, pues que esa es en la que siempre se trabaja, y el método de pesos o el skinning, que quiere decir la influencia que va a tener cada hueso sobre la malla. Entonces tenemos el Classic Linear, el Dual Quaternion y el Wave Blended, ¿sí? Que pues vamos a ver más adelante la diferencia. Entonces, bueno, ya está la distribución de los huesos, bueno, etcétera, etcétera. Eso no lo vamos a mover. Las máximas influencias. Entonces, las máximas influencias son el número de huesos que tienen influencia sobre un vértice de nuestra geometría. ¿Bien? Entonces, pues que normalmente se trabaja en 5. O sea que máximo 5 huesos alterarían, por decir algo, los vértices de esta área. ¿Sí? O sea, es el máximo, pues en el cual se basa la herramienta de Smooth Beam para crear la ligadura de los huesos a la geometría. Entonces tenemos mantener máximas influencias, activo, remover influencias inusuales, perfecto, y colorizar el esqueleto o los huesos. Entonces pues esta no afecta en lo absoluto a nuestra deformación, simplemente es para que queden de diferente color los huesos. Entonces ahí sí ya es al criterio o al gusto de cada persona. Entonces pues yo lo desactivo. Entonces seleccionamos los huesos y la geometría y le damos a aplicar. El drop ray es como el degradado que tiene cada influencia. De este hueso a este hueso, de este hueso a este hueso. El degradado, ¿sí? O la decaída. Entonces, pues ahí se deja normal, en 4. Entonces la vamos a aplicar. Bien. Y como vemos, la grilla se nos ve ligada a los huesos. En este color morado. La grilla del cilindro. Entonces ya nos crea aquí un atributo que se llama Skin Cluster. Un canal, perdón. Skin Cluster 1, que es el mismo que tenemos en los inputs del cilindro o en las entradas del cilindro. Pues para ver, digamos, cuál es la diferencia, aquí podemos ver la deformación que nos genera por los huesos en Classic Linear, ¿sí? Entonces vamos a Wave Blended, no cambia en lo absoluto. Donde cambia es en Dual Quaternion. Ese Dual Quaternion, como vemos, no nos influye pues básicamente sobre el tamaño de la geometría, sino simplemente la altera o la deforma, mientras que las otras dos opciones sí nos los hacen más pequeños, ¿sí? Nos reducen el tamaño. Bien, entonces pues trabajemos sobre Classic Linear. Listo. Entonces ahí están las opciones. El envelope es para quitarle la influencia de los huesos de 0 a 1. Listo. Entonces ya sabemos cómo funciona la deformación o el Smooth Beam. Entonces ahora vamos a pasar a crear los huesos acá en nuestro muñeco, nuestro personaje. Bien, entonces manejando las 4 vistas vamos a crear primero lo que es la cadera. Vamos al hueso de la cadera, vamos a crear el de la pierna, el de la cadera izquierda, perdón, o el de la cadera de alguna pierna, el de la rodilla, el del tobillo, más cerca, donde empiezan los dedos, y la punta del pie. Listo. Ahí tenemos nuestros huesos. Entonces corremos nuestra cadera, el hueso pues al lado izquierdo en este caso, y como vemos pues no queda totalmente alineada lo que es pues la malla, ¿ve? Que está en pose T. Bien, entonces pues no es necesario primero para atillarlo, ¿sí? Pero entonces vamos a rotar lo que sería la cadera para que nos quede más o menos el de la misma
Listo. Bueno, entonces aquí tenemos una opción de mirror para duplicar los huesos en el sentido contrario, mirror joint, ¿sí? La cual pues se trabaja por defecto seleccionando la cadera. Si la aplicamos nos duplica pues en un sentido, pero ese no es el que necesitamos. Entonces vamos aquí a mirror across y le cambiamos la opción por YZ. Bien, entonces aquí ya nos ha hecho el mirror de los huesos. Bien, esto ahora pasamos a crear los huesos de la espina dorsal. Entonces seleccionamos la herramienta de huesos, seleccionamos el hueso de la cadera para continuar creando desde ahí una nueva jerarquía. Vamos a crear la primera espina, la segunda casi a la altura del vientre, pasando el vientre, y la otra casi a la altura del pecho, más o menos aquí. Vemos, listo, hasta aquí. Bien, la otra podemos crear ya a la altura del pecho o de los hombros, casi. Una en el cuello, donde empieza el cuello, otra en la base de la cabeza y otra pues ya donde finaliza la cabeza, en la parte de arriba. Listo. Bueno, aquí para crear nuestro movimiento de la mandíbula, lo que hacemos es seleccionamos la herramienta de huesos, desde aquí, desde el hueso de la base de la cabeza, creamos uno en la base de la mandíbula, acá, y otro pues en la parte de abajo de la boca, o del labio inferior. Listo. Entonces ya tenemos nuestra espina dorsal. Ahora vamos a crear el de la el del brazo. Entonces empezamos con la clavícula, que iría más o menos a esta altura, ¿sí? Que sería el hombro, acá. Que vamos a crear uno en la mitad del antebrazo y otro en la muñeca. Después vamos a explicar por qué, que nos pueda trabajar bien la deformación. Bien, entonces siempre es importante dejar como un poco, digámoslo así, flexionado lo que es la articulación del codo y de la rodilla. Como vemos aquí, no está totalmente recta, sino está un poquito pues digamos flexionada. Aquí funciona exactamente igual, tiene que estar un poquito flexionado el codo para que nos pueda funcionar bien la deformación. Bien, continúo a hacer los huesos de las manos. Entonces el tool, como vemos aquí, no me deja seleccionar el hueso para continuar la jerarquía. Entonces esto suele suceder en el viewport de perspectiva. Vamos a cualquier vista ortográfica con espacio y clic izquierdo seleccionamos Perspective View. Listo, entonces entramos aquí y ya nos va a dejar seleccionar el hueso para continuar nuestra jerarquía. Hay que tener en cuenta un nuevo snap que trae Maya desde el 2014. En el centro, se proyecta en el centro de la geometría, entonces lo cual nos va a ayudar a crear aquí, desde la perspectiva, los huesos de la mano. Entonces creamos este primer hueso, el nudillo, la falange, la otra falange, y así con los demás huesos. Y con el de abajo. Y ahí me pasé. Bien, ahí está, ahí nos autoescala los huesos por defecto. Como podemos ver, nos proyecta perfectamente al centro de nuestra geometría por este snap. Bien, lo podemos desactivar y seleccionamos la clavícula, Shift, seleccionamos el hueso de la parte de abajo y le damos P para emparentar. Entonces nos emparenta el hueso de la clavícula
a la espina de abajo, espina dorsal de abajo. Entonces seleccionamos la clavícula y le damos Mirror Joint. Perfecto. Ahí tenemos nuestro sistema de huesos creado. Bien, nos vemos en el siguiente video tutorial.